Muy buenos días en este día del Señor. Como todos los días del Señor son muy hermosos porque se trata de que la Iglesia de Cristo en todas partes del mundo honra y glorifica a Dios, porque es el día que ha puesto para adorarle en espíritu y en verdad. Nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos y comienzo con una nota alegre. Yo anuncié hace 2 semanas que el domingo recién pasado no íbamos a estar reunidos aquí como iglesia, como congregación, en vista de que íbamos a estar reunidos en un culto unido. Felizmente tuvimos alrededor de 15 iglesias en campañas simultáneas desde el 31 de octubre hasta el sábado 4 de noviembre. Durante esa semana en estas 15 congregaciones hubo 18 bautismos. Luego también hubo 14 hermanos y hermanas que reconciliaron. Luego, como fruto de ello, entre todas estas iglesias quedó un número de 59 personas que son contactos que han quedado para estudiar la palabra de Dios posteriormente. Luego, el día del culto unido, el día domingo 5 de noviembre, estuvimos reunidos alrededor de 23 congregaciones en el ex cuartel San Carlos, así se conoce ese lugar. Hubo una asistencia más o menos de unas 630 personas, si no les doy el dato equivocado, pero fue algo verdaderamente muy grandioso. Este es un evento que venimos celebrando año tras año y que lo hacemos a finales del mes de octubre con principios del mes de noviembre. Para el otro año ya estamos preparándonos para volver a celebrar esta fiesta espiritual. Así que me es de grato gozo el compartir con todos ustedes estas noticias, que el propósito que tenemos es engrandecer el reino de nuestro Señor en la República de El Salvador. Vayan los saludos para todos los hermanos y amigos que nos escuchan en los diferentes países del mundo. Y sabemos que todos luchamos en cada país para que la iglesia se engrandezca cada día más y más. Estamos estudiando el tema del fin del mal y hemos dicho que siempre lo estamos dedicando en Apocalipsis capítulo 20 versos 1 al 3 y los versos 7 hasta el 10. Ya hemos visto, además de la parte introductoria, hemos visto el inexplicable por qué. También hemos visto el irrelevante cuándo. Y ahora en esta parte vamos a ver la primera parte del importante cuál. Óigalo usted como una interrogante, ¿cuál? Yo le pido pues que le ponga cuidado, como siempre, a todo lo que vamos a estar discerniendo. Y tenga su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 20, específicamente en los versos 7 hasta el 10. Entonces veamos este importante cuadro. Yo le pido que no deje de tener presente
el simbolismo del pasaje mientras lo analizamos más detenidamente. Y como estamos hablando precisamente del fin del mal en relación a Satanás, vamos a ver la parte cómo es que él sale a engañar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que en todos los países existen prisiones. Y claro que estas prisiones sirven para resguardar a las personas que han sido ya condenadas a determinados años. Pero sucede que en toda nación, más de la mitad de los que salen de la cárcel cuando han cumplido su condena no demuestran haber aprendido de sus experiencias, sino que por el contrario acaban otra vez en incurrir en algún delito y vuelven a la cárcel. Entonces, ¿por qué les estoy poniendo esta ilustración? Porque al igual que este tipo de personas es la visión del apóstol Juan. Satanás estuvo en prisión por 1000 años, pero no aprendió nada. Esa es la lección. Imagínense, yo por eso le dije al principio que no quite de su mente el simbolismo de la enseñanza de Apocalipsis. ¿Quién realmente va a estar 1000 años en prisión? Nadie. Pero aquí aprendemos esta situación. Satanás estuvo en prisión por 1000 años, pero no aprendió nada. Tan pronto como fue liberado, reanudó sus labores por donde quedó la última vez. ¿Por qué? Miren lo que dice los extractos de los versos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Entonces aquí se dice de las naciones que ellas están en los 4 ángulos de la tierra. Estas palabras no tienen nada que ver con distancia. Usted tiene que entender que la gente que son sensacionalistas por lo general ubican estas naciones en regiones remotas del mundo. Hombre, ¿cómo se va a referir a El Salvador? ¿Cómo se va a referir a Centroamérica, a México? ¿Cómo se va a referir a Estados Unidos? No, son naciones remotas del mundo. Pero cuando digo que estas palabras no tienen nada que ver con distancia, pero sí tienen que ver mucho con universalidad. Y usted entiende lo que es universalidad, lo que es universo. La palabra universo abarca la totalidad. ¿Ve? Entonces, el número 4 ya lo hemos visto desde que comenzamos este estudio, que es el número de la humanidad. Entonces aquí cuando dice la frase los 4 ángulos de la tierra, nos indica sencillamente que las naciones procedían de todo el mundo. ¿Ve? El mal existe en todo el mundo. El mal no solo existe en nuestra nación, el mal existe por todos lados. Claro, sabemos que el mal en algunas naciones está todavía más desarrollado que en otras, lamentablemente. A las naciones se les identifica como Gog y Magog, y esto lo vamos a ver. Estos 2 nombres extraños se han vuelto parte del folclore que rodea la batalla imaginaria que los hombres han llamado Armagedón. Y yo les quiero recordar,
porque esto lo vimos claramente hace mucho tiempo en este estudio de Apocalipsis, que esta batalla jamás se peleó y que jamás se peleará, que esta batalla nunca existió. Hay que entender claramente esta situación. Estos nombres no parecen presagiarnos nada bueno. Sin embargo, los cristianos conocedores del siglo I, ellos sí estaban familiarizados con los nombres Gog y Magog. Eran nombres que estaban grabados profunda, aunque misteriosamente, en el pensamiento judío. Por ejemplo, Magog fue uno de los hijos de Jafet. Vámonos al libro de Génesis en el capítulo 10 y el versículo 2. Miren, ahí dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Entonces, esto usted también lo puede ver en el libro primero de Crónicas. Vamos a consultar el capítulo 1 y el versículo 5. 1:5 dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Entonces, vemos que aparentemente la descendencia de Magog se multiplicó hasta llegar a ser una nación. Y Magog llegó a ser el nombre de su tierra. Vamos a consultar ahora, para ayudarnos a una mejor comprensión, en Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel capítulo 38 y el versículo 2. Dice acá, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Luego pasemos al capítulo 39 de Ezequiel y leamos el verso 6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, Gog pues era el nombre de un hijo de Joel. Vamos a primero Crónicas, capítulo 5 y el versículo 4. Dice, los hijos de Joel, Semaía su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo. Es algo, para mí es curioso cómo es que la literatura hebrea, nada costaba decir los tres nombres y decir sus hijos, pero no, para cada uno de ellos decía su hijo, lo enfatizaba. Es una característica de la literatura hebrea. Entonces, vemos que aparentemente la descendencia de Magog se multiplicó hasta llegar a ser una nación, y Magog llegó a ser el nombre de su tierra. Miren lo que dice, ya hemos leído parte de esto en Ezequiel capítulo 38 y el versículo 2. Leíamos ya este versículo, pero pasémonos también a recordar lo que leíamos en capítulo 39 y el versículo 6. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que por motivos poco claros para nosotros, el profeta Ezequiel adoptó ambos términos y usó el nombre de Magog como símbolo de fuerzas que se levantarían contra Israel. Así lo usó el profeta Ezequiel, como símbolos de fuerzas que se levantarían contra Israel.
Tal vez Magog en algún momento no revelado en la Biblia combatió contra los israelitas, o tal vez el nombre fue escogido porque era una nación que se encontraba a cierta distancia de los israelitas y se le consideraba a lo mejor una entidad totalmente desconocida. Entonces vemos pues que Ezequiel adoptó ambos términos y usó el nombre de Magog como símbolo de fuerzas que se levantarían contra Israel, y dio el nombre de Gog al rey de estas. Ya lo hemos visto allí en Ezequiel capítulo 38 versículo 2. Algunos creen que en Ezequiel capítulos 38 y 39 Gog representaba a Antíoco Epífanes, que este fue el odiado rey sirio que profanó el templo judío y que sus acciones dieron como resultado la revuelta de los macabeos y el breve lapso de libertad judía que se dio durante el periodo intertestamentario, que por supuesto nosotros podemos decir breve, pero fue un periodo de unos 400 años, o sea, 4 siglos que hubo ese silencio. Otros creen que Ezequiel se refería a la antigua Babilonia. Bueno, sea, lo que nos interesa es aprender las lecciones que aquí se nos están presentando. Hubo autores apocalípticos no inspirados que adoptaron esta terminología de Ezequiel y usaron los dos nombres de un modo general para referirse a los enemigos del Mesías. Y este es en este sentido general que se usan los nombres en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 8. No se referían a naciones en particular que existieran en la época del apóstol Juan, ni en la nuestra, más bien constituyen un simbolismo de todos los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, si vamos allá al Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8. Ahí estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 8, que me quiero referir específicamente. Dice aquí en este versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que representan a cualquiera y nadie en particular. Es decir, que cualquiera al que le quede bien puede llevar, como quien dice, el sombrero o la gorra de Gog y de Magog. ¿Ves? En este sentido, pues hay que entender esta situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que la lección que se enseña en este pasaje es que el diablo siempre puede encontrar a quien reclutar. Siempre puede encontrar a quien reclutar. Y voy a poner un ejemplo. El diablo no encuentra a quien reclutar a los que le decimos no. Por ejemplo, el domingo pasado que hablé del culto unido, habíamos más de 700 personas que le dijimos no al diablo. Ahora los que estamos reunidos aquí como iglesia
le estamos diciendo no al diablo. Y todas las congregaciones de la nación y de donde tenemos nuestro mismo uso horario, le estamos diciendo no al diablo. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que entender claramente que sus dos principales aliados, la bestia, que ya lo hemos visto, y el falso profeta, podían haber sido derrotados, pero esto no lo iba a disuadir. Sencillamente salió y alistó a Gog y a Magog. Entonces, otro aspecto de la profecía del profeta Ezequiel que usted debe de conocer es que el énfasis estaba en que la ira de Dios se derramaba sobre Gog y Magog. Por ejemplo, veamos otra vez, vámonos a Ezequiel capítulo 39 y el versículo 6. Miren lo que dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, así, en Apocalipsis capítulo 20, Gog y Magog representan a enemigos de Dios, enemigos que además están a punto de ser totalmente derrotados. Por eso es que he dicho que Satanás sale a engañar, pues. Satanás sale a engañar. Pero ahora pasemos a ver otro aspecto importante de esta parte que estamos estudiando en relación a la pregunta ¿cuál? Él está decidido a pelear. Fíjense bien una cosa. De repente voy a poner un ejemplo sencillo. Y usted va manejando su carro. Y alguien de los que van manejando su carro comete una imprudencia con usted o usted la comete contra él. Y esta persona pues se enoja tanto al grado de que está decidido a pelear. Pero usted tiene que entender que usted como cristiano o como cristiana que es, pues usted tiene que hacer caso omiso a esa situación. Yo sé que en muchas ocasiones no será fácil, ¿ve? No será fácil, pero hay que entender esta situación. ¿Por qué? Satanás, él siempre está decidido a pelear. El propósito de Satanás al engañar a las naciones era reunirlos para la batalla. Y esta es la misma batalla sobre la cual leímos y quiero que lo recordemos. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 16. Vamos a leer los versos 14 hasta el 16. Miren lo que dice. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado, el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y luego vamos a pasar al capítulo 19 y vamos a leer en el versículo 6 específicamente. El versículo 19, perdón. Versículo 19. Dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra
su ejército. Entonces, nosotros podemos ver, usted recuerde que hace un tiempo atrás vimos una lección bien específica, muy clara, titulada La batalla que jamás se peleó y que jamás se peleará. ¿Ve? Esto también lo vimos en Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, que usted comprendió de que esta batalla de Armagedón fue algo simbólico, es algo que no se dio ni se dará. Los religiosos de nuestros tiempos y de todos los tiempos hablan de que va a haber esta batalla, que se va a dar esta batalla. Es algo totalmente ridículo hablar sobre algo que realmente no va a suceder. Entonces, vemos pues claramente pues que la batalla final decisiva entre el bien y el mal es algo completamente claro. Esa es una realidad. Nosotros batallamos entre el bien y el mal. Eso no se puede negar en ningún momento. Tenemos que entender claramente esta situación que nosotros hemos estado estudiando. La última parte del versículo 8 dice que el número de las tropas reunidas por Satanás era como la arena del mar. Noten esa declaración, como la arena del mar. A medida que el pasaje se acerca a su culminación, imaginamos que se trata del ejército más grande que se puede reunir. Yo no sé si usted en documentales ha visto a los ejércitos chinos, al ejército de Rusia desfilando. Son ejércitos numerosos, son ejércitos exageradamente numerosos, tienen millones de soldados. Entonces, aquí vemos que a medida que el pasaje se acerca a su culminación, imaginémonos que se trata del ejército más grande que se puede reunir. Este gigantesco ejército subió sobre la anchura de la tierra, lo dice el verso 9. No es esta una ubicación geográfica. ¿Por qué digo que esta no es una ubicación geográfica? Otra vez les vuelvo a hacer referencia. La batalla que jamás se peleó y que jamás se peleará. Sino que simplemente se refiere a una parte del simbolismo. ¿Ve? Se refiere a una parte del simbolismo. Porque entonces nosotros tendríamos que estar preocupados de que se va a librar una batalla contra un ejército de Satanás incomparable a los ejércitos humanos más numerosos que existen en la tierra. ¿Ves? Entonces tenemos que entender el simbolismo del libro de Apocalipsis. El ejército dice que en el verso 9 rodeó el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahora bien, el campamento y la ciudad no simbolizan grupos separados de personas, sino uno mismo. Tenemos que entender que el pueblo de Dios es lo mismo. Y cuando está hablando precisamente del campamento y de la ciudad, se está refiriendo al pueblo de Dios. Es decir, que los dos términos sugieren diferentes aspectos del mismo grupo, refiriéndose a la iglesia del Señor. Es decir, el campamento de los santos y la ciudad amada
son dos aspectos de un mismo cuerpo, o sea, la Iglesia universal. Si ustedes recuerdan, en Apocalipsis capítulo 12 y el verso 17, se nos dijo que el dragón se llenó de ira. Luego dice, y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto recuérdenlo bien, que lo vimos en el capítulo 12, verso 17. Entonces, aún al final, los seguidores de Jesús son objetos de hostilidad de Satanás y del amor de Dios, por supuesto. Evidentemente nosotros, mientras tengamos vida en esta tierra, en cierto sentido, quiero que me entiendan, no que somos agentes de Satanás. No, lo que voy a decir no es eso, pero que en cierto sentido, mientras tengamos vida, somos objetos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, de una u otra manera, siempre nos quiere derrotar. ¿Ve? Que usted blasfeme contra Dios, que usted llegue un momento que la iglesia ya no le agrada, que llegue un momento que las reuniones de la iglesia no le agradan, que la vida espiritual en todo su sentido a usted no le agrada. Pero nosotros tenemos la parte opuesta. ¿Cuál es la parte opuesta? Que nosotros somos seguidores de Jesús. Y como somos seguidores de Jesús, el amor de Dios nos protege. El amor de Dios está con nosotros. Entonces podemos ver pues que un campamento difiere de una ciudad. Sin embargo, cada uno de los términos nos dice algo acerca de la iglesia. La palabra campamento nos habla de responsabilidad. ¿Por qué digo que nos habla de responsabilidad? Bueno, porque este es un término relacionado con el andar por el desierto. Miren lo que tenemos en el libro de Hebreos. Vamos a consultar en Hebreos, en el capítulo 13, versos 11 y 13. Miren lo que dice aquí: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, quiero estar seguro de que estoy, Hebreos capítulo 13, versos 11 y 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Mire lo que dice el verso 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces nos recuerda que somos peregrinos en tierra extranjera. Eso es lo que nos dice el verso 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Algunos autores mencionan que como la palabra griega que se traduce por campamento se usa a veces en el Nuevo Testamento para referirse a un campo militar, el término podría ser una referencia a esa batalla espiritual que los cristianos deben pelear. Y mire, para eso es importante que leamos una cita un tanto larga, pero que es importante que lo hagamos. Note lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versos 10 hasta el 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, nosotros podemos ver pues que la palabra ciudad tiene que ver con galardón. La palabra ciudad tiene que ver con galardón. Y la palabra para los judíos, la ciudad amada era Jerusalén. Para los judíos, mencionar cuál era su ciudad amada era Jerusalén. La prueba es que asistían todos los años al Pentecostés y no podían ni debían de celebrar el Pentecostés en otro lugar que no fuera Jerusalén. ¿Ve? Esa era la ciudad amada para ellos. ¿Ve? O sea, la Jerusalén terrenal. Hay que fijarse en esto. Pero los cristianos, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, o sea, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es esa ciudad del Dios vivo? Jerusalén, la celestial. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 22. Lean lo que ahí se expresa. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y usted tiene que entender que cuando habla aquí de muchos millares de ángeles, es algo que está hablando de un número totalmente interminable. Entonces, nosotros podemos ver, mire, hay una cita más que nos refuerza esta situación de la Jerusalén celestial. Si vamos a Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 26, dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Ven? Entonces nosotros podemos ver claramente, hermanos, que es en este lugar donde los cristianos tenemos comunión con el Señor. Esa es la realidad que nosotros bien claro lo podemos ver. Aprenderemos más sobre esto, hermanos y amigos, más acerca de esta Jerusalén celestial cuando estudiemos los capítulos 21 y 22 de este bello libro de Apocalipsis. Yo termino diciendo lo siguiente: imagínense el campamento ciudad. Imagínense el campamento ciudad, como una sola palabra separado por un guión, rodeado por las fuerzas arrolladoras de Satanás,
desde un punto de vista terrenal, el pueblo de Dios le llevaba una ventaja desde un punto de vista terrenal, pues, al pueblo de Dios, que diga, le llevaba una ventaja insuperable. Es como cuando un ejército de 1000 hombres quiere pelear contra un ejército de 50.000 hombres. Eso es evidente que casi se puede decir que las tiene por perdidas. Y no vamos a hablar de estrategias militares porque ese es otro punto. Es decir, no se puede comprender plenamente lo que sigue mientras no se perciba lo aparentemente desesperado de la situación. ¿Cuál es esa situación? Que Satanás había sido lanzado, o había lanzado, mejor dicho, su última gran ofensiva. Y óigase bien, le doy énfasis a la palabra última. Como quien dice, la última ofensiva de Satanás es lo que puede hacer ahora en día. En la próxima lección yo les voy a dar más explicación sobre esta situación. ¿Por qué digo su última gran ofensiva? Porque realmente a nosotros que buscamos a Dios, Él no nos puede hacer nada, hermano. No nos puede hacer nada. Nosotros no somos ganados por Satanás. Nosotros no somos agentes de Satanás. Satanás la tiene perdida contra nosotros. Pongo un ejemplo, por ejemplo, este día, además de todo lo que hacemos como Iglesia del Señor, que es su voluntad, por ejemplo, ofrendamos. ¿Ustedes no creen que lo que ofrendamos lo podríamos utilizar en cosas de la casa, lo podemos utilizar en irnos de paseo, lo podemos utilizar en echarle más gasolina al carro? Es decir, lo podemos utilizar, que mi esposa, que mi hijo necesita una medicina que es el valor de lo que estoy dando para la ofrenda. ¿Ve? Pero nosotros estamos convencidos de que esa no es nuestra convicción. Nuestra convicción es que tenemos que ofrendar conforme el Señor nos ha prosperado. Esa es una de las tantas maneras como nosotros vencemos a Satanás. Dios bendiga su palabra y que el próximo día del Señor, si Él nos presta la vida, si el Señor no ha venido, volveremos a seguir estudiando su bella palabra.